you'll have the great pleasure of voting for the man that will easily go down as the greatest president in the history of the United States. Me, Donald John Trump. Después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Say this, more people are in this country right now illegally than ever before. I will build a better wall and I'll build it for cheaper and Mexico will pay, if that's your next question. Acerca al estado de, en esta cercanía, ya me confundí con tantas, en este trabalenguas que yo mismo fui construyendo, pero lo que quise decir... Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Por eso, hoy quiero ofrecerles una amplia explicación sobre este tema, esperando que ayude a aclarar las dudas que todavía hay. Mi queridísimo Jaime Hernández, me da gusto saludarte nuevamente después de algunas interrupciones, puesto que pues tú saliste de México, yo estaba en México y luego me vine para acá, para Los Ángeles, y perdón aquí por la escenografía, pero aquí a esta hora cuando era grabado es donde mejor me queda la cámara por cómo entra aquí la luz del sol. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, pues muy atento a lo que está ocurriendo en México, en Estados Unidos, en la relación bilateral, los tejes y manejes de la política interna, las vicisitudes de la política bilateral entre México y Estados Unidos. Están pasando cosas muy interesantes. Oye, me gustaría antes que nada que nos comentaras, en tanto que tú fuiste durante varios años corresponsal de un importante diario mexicano en Washington y te conoces ahí todos los intríngulis de Washington. Se supone que estaría planteada una visita del presidente mexicano, de hecho la primera como presidente, ¿no?, de Enrique Peña Nieto a sí. Washington en la administración Trump, y supuestamente, de acuerdo con el Washington Post, supuestamente una llamada telefónica donde resultó accidentada, donde se supone, según las fuentes, que el presidente Trump le entró esa cuestión de enojo y finalmente el presidente Peña Nieto pospuso, no canceló, pero pospuso la visita a Washington para platicar con Donald Trump y que el tema fue el famoso muro. ¿No será un distractor nada más este elemento y que vamos a distraer ahí con que aparentemente nos peleamos, cuando muchos creen que hay una relación completamente sumisa por parte del gobierno mexicano hacia los Estados Unidos? Mucha gente cree eso. ¿Tú cómo la ves? No, sin descartar lo último que acabas de decir, a mí lo que me llama poderosamente la atención es, por un lado, la forma tan miserable en que fracasó nuevamente nuestro secretario de Relaciones Exteriores, el señor Videgaray, para tratar de planchar la segunda visita, la que finalmente se iba a hacer realidad después de aquella primera cancelación. Lo trabajó durante varias semanas, estuvo reuniéndose con Jared Kushner y con miembros del gabinete del señor Trump. Incluso se esmeraron mucho por enviar fotografías de esos encuentros en las que ya supuestamente se había planchado la entrevista. Pero de manera sorpresiva e inesperada, yo me atrevería a decir, el propio Trump o el presidente de México se ve forzado a cancelar esa entrevista. Pero también lo muy interesante, lo que ocurrió, Rubén, es que a pesar de que esa conferencia telefónica se produjo a comienzos de la semana pasada, cuando uno intentaba saber con la Secretaría de Relaciones Exteriores qué es lo que había pasado, por qué no daban una versión más detallada, ¿por qué no hablaban de las fechas que se habían barajado? Estaban prácticamente aterrorizados de hablar, no querían dar detalles de lo que había ocurrido en esa conversación telefónica. Hoy sabemos por qué. Y ha sido el Washington Post el que se ha dado la tarea de indagar entre ambas partes, entre los funcionarios de gobiernos, qué es lo que había ocurrido en esa conversación, en esos 50 minutos. Todo parece indicar que, como suele ocurrir, ya es frecuente, porque realmente las conversaciones del presidente Trump son surrealistas. Es un presidente realmente que es capaz de perder el control durante una conversación telefónica
Y ya van 2 veces que ocurre. No es la primera vez que ocurre, y sobre todo con el presidente de México, que se ha mostrado incapaz. Peña Nieto no ha sido capaz de manejar, de sortear estos arrebatos del presidente Trump, pero supongo que después de este intercambio tan áspero que tuvieron, alguien dijo, bueno, estamos en elecciones, no puedes arriesgarte a ir a Washington a que te humillen el presidente, porque eso le va a restar puntos a tu candidato. Yo creo que eso pesó muchísimo en la decisión última de cancelar la visita, porque podía perder más que ganar esa visita, ¿no? No representaba, así de la misma manera que ellos, yo creo que cometieron el gravísimo error de invitar a Trump cuando Trump estaba en la carrera por la presidencia. Yo creo que aquí aprendieron amargamente de esa experiencia y dijeron, mira, vamos a perder mucho más si nos arriesgamos esa visita porque te pueden humillar y humillándote a ti, pueden humillar a la representación, a la formación política, a tu candidato o tu sucesor, y entonces yo creo que pesó muchísimo el ánimo. Oye, ya que mencionas eso, José Antonio Meade, y cómo le pudo haber afectado alguna situación, algún desfiguro o nuevo desfiguro por parte del presidente, iba a decir expresidente Peña Nieto, no, del presidente Peña Nieto, sí, lo que le pudiera afectar a José Antonio Meade. En ese sentido te pregunto, corren versiones de analistas serios de que a fin de cuentas José Antonio Meade es el candidato de los centros financieros internacionales en los cuales México está definitivamente incrustado en esa, ¿no?, con la hegemonía de ellos sobre México, y que es el candidato que ha sido palomeado, aunque también están las versiones de que el sistema mexicano tiene en este caso el establishment, como no lo tenía tal vez cuando la muerte de Colosio y irrumpió ahí el que era coordinador de su campaña, Ernesto Zedillo Ponce de León. Dicen que aprendiendo de esa elección, ahora tienen el plan B, y que el plan B se llama Ricardo Anaya con el PAN y toda esta cuestión. Pero primero lo primero, ¿es José Antonio Meade, en tu opinión, el candidato de los centros financieros internacionales, cuyos dirigentes nadie vota por ellos, no hay democracia en ellos y toman decisiones tras bambalinas? Sí, sin lugar a dudas. Yo lo tengo clarísimo. Y evidentemente hay algunos actores, este establishment, que están muy preocupados justamente porque no consigue levantar cabeza José Antonio Meade. Se ha especulado durante mucho tiempo de la posibilidad de una opción B, de una sustitución de candidato incluso. Yo he tenido contacto con funcionarios gubernamentales de distintos países de Europa que me han preguntado, oye, ¿es cierta? Los rumores han estado desde que prácticamente casi arrancó su campaña por la presidencia, pero yo creo que, como bien dices, Ricardo Anaya se ha convertido, por derecho propio si tú quieres, en la posible opción B, pero los últimos ataques que ha experimentado Ricardo Anaya sugieren que el equipo de Meade no se va a rendir tan fácilmente, y que creo que tienen la esperanza de que al final del día podrán remontar en las encuestas. Pero estamos ya muy poco tiempo, Robert. Estamos en el mes de julio. Y mientras Meade y Anaya se sigan peleando, el gran ganador de esta confusión, de esta sufridera de José Antonio Meade, pues es Andrés Manuel López Obrador. Oye, volviendo al tema pues de la cancelación o de haber pospuesto su viaje, ¿qué tal si Enrique Peña Nieto, en lugar de arriesgarse a una situación que afectara a José Antonio Meade, ¿no?, como hipótesis, y que por eso no fuera, qué tal si dijera, pues voy a ir? Y cuando el señor Donald Trump hable públicamente y ante los medios, si es que lo hace porque habían tenido un pacto de no hablar públicamente del tema del muro, ¿qué tal si el otro dice, bueno, si el otro toma públicamente, el mexiquense se fajara los pantalones, aunque sea por conveniencia electoral, como un acto electorero, y le dijera enfrente, señor, habíamos quedado de que no hablaríamos de este tema, usted está sacando el tema? Pues aquí, cara a cara con usted, delante de los medios, le digo, México no va a pagar su muro. ¡Wow! O sea, revertiría esa posibilidad. Muchos le aplaudirían. Si yo fuera el asesor de Peña Nieto, le recomendaría esto que estás sugiriendo tú, porque de alguna manera tomaría el toro por los cuernos, de la misma manera que hizo Trump
al viajar a México cuando estaba en campaña, y ese lance le redituó y mucho ante su base electoral. Yo creo que Peña Nieto estaría obligado a arriesgarse, porque ante una situación realmente desesperada como es la de su candidato, pues yo creo que son oportunas o no hay que desechar medidas también a la desesperada o excepcionales para tratar de remontar y para demostrar que todavía sigue siendo un estadista, pero yo me temo que Enrique Peña Nieto ha demostrado a lo largo de su presidencia, Rubén, que no es un estadista. Sus hechuras no son... No, pero al menos podría pensar como Vicente Fox cuando él ya se iba y una agencia le iba a hacer una entrevista y cuando le estaban poniendo el micrófono ya estaba grabando la agencia. No sé si recuerdas, yo lo saqué acá en los Estados Unidos. Sí, me acuerdo. Entonces él decía, yo ya puedo decir cualquier tontería, total, yo ya me voy. Bueno, podría aplicar un poco esa filosofía Peña Nieto, y aunque fuera o no tontería, podría al menos dar el efecto de que está diciendo algo donde sube de estatura y de copete a copete, ¿verdad? Le dice al señor, nosotros no vamos a pagar su muro, ya entiéndalo, páguelo usted, que es el que tiene la idea de hacerlo en su territorio, ¿verdad? Sí. Pero no se nos olvide que hay otro elemento poderosísimo también a tener en cuenta. Si no estuvieran de por medio también, Rubén, las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio, claro. Ese quizás sería una decisión, yo diría que acertada, pero en las últimas 2 semanas ha habido movimientos interesantes en las que incluso, tú sabes que México está negociando de manera simultánea con Estados Unidos y con la Unión Europea. Sí. Y apenas la semana pasada, los alemanes y los franceses, esto no se ha conocido todavía del todo, los alemanes y los franceses se molestaron mucho con México porque le habían introducido una nueva petición en lo que se llama reglas de origen. Y México le estaba pidiendo que elevara el porcentaje de manufacturas que son para las manufacturas para automóviles, para la industria automotriz. Y entonces, en cuanto les presentaron a los europeos esta petición de última hora, los alemanes sobre todo se enfurecieron. Dicen, oye, estábamos a punto de cerrar un tratado de libre comercio con ustedes y nos presentan esto que seguramente los gringos les dijeron, metan esto por acá y a lo mejor si ustedes les sacan esto a los europeos, nosotros cedemos en otros ámbitos. Los europeos se molestaron y han decidido congelar indefinidamente la firma de ese acuerdo. Y otro detalle a tener en cuenta, y esto me lo dijo un funcionario, no te voy a decir la nacionalidad. Tú sabes que está programada la visita de Peña Nieto en abril próximo. Va a Hannover, Alemania, a una feria industrial y de empresarial. Y se supone que en esa gira de trabajo de Peña Nieto se iba a coronar con el anuncio o decir, señores, hemos firmado un acuerdo de Tratado de Libre Comercio con Europa, y hoy resulta que se le está cayendo. Y puede ser, aquí estoy especulando, que México se pueda quedar como el perro del hortelano, que sin conseguir todo lo que quería en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y tampoco con los europeos, ¿no? Incluso un funcionario me dijo, hablando de la gira que tiene programada Peña Nieto, en este caso a Alemania, me dice que mejor ya ni venga porque después de esto no vamos a ver no sabemos cómo vamos a descongelar esto. Si le quiere hacer el trabajo sucio a Estados Unidos presentándonos esta petición de último momento, mejor que ni venga de visita a Alemania. Pues le quedan a fin de cuentas unos cuantos meses y ya empieza a gravitar aquello del fenómeno del expresidente, donde prácticamente ya todo el mundo va a la cargada. Antes era muy obvia la cargada, ahora por lo menos hay cierta incertidumbre de qué va a pasar en las elecciones. Pero ¿te acuerdas de aquella frase de que el peor día de un presidente es su primer día como expresidente? Y yo imagino que Peña Nieto y cualquiera, ¿no?, de estos que se marean con el poder, yo creo que Peña Nieto se mareó con el poder también, como todos, ¿no? Entonces, cuando se acerca este declive, empiezan hasta las paranoias, si me va a traicionar o no, hay que dejar todo atado y bien atado para que no quede mi expediente por ahí vulnerable en un futuro. La cuestión de López Obrador, que desde el punto de vista de los indicadores de las encuestas
que yo siempre tengo desconfianza de las encuestas, estén a favor o en contra de quien sea. Pero en fin, están a favor, se han mantenido ahí todavía, como esperando que ocurra algo que pudiera modificar esa tendencia. Pero si esto se mantiene, pues indica que con bastante seriedad pareciera que López Obrador realmente sigue teniendo posibilidades de llegar a ganar la elección. De hecho, hay filtraciones de funcionarios desde Estados Unidos y otras partes que lo ven como algo muy posible, a pesar de lo que tú una vez me comentaste, de gente como John Kelly, del jefe de gabinete del señor Trump, que dice, no queremos a López Obrador en la presidencia. Y decía yo con Esteban Garay, cuando Estados Unidos dice eso, no es expresar un deseo así nada más, sino que va acompañado de acciones para que eso no ocurra. Entonces, en este escenario de todo esto, TLC, la cancelación de la visita, el señor Trump, bueno, pues es todo un reto, ¿no?, para Andrés Manuel López Obrador de cómo va a manejar el asunto, ¿no? Sí, y aquí, si me permites, yo compararía, tú has cubierto muchas elecciones en Estados Unidos y sabes lo que se conoce como la famosa sorpresa de octubre, porque en Estados Unidos las elecciones suelen ser en noviembre. Bueno, sí. Y casi todo mundo siempre teme la famosa sorpresa de octubre, porque esa sorpresa de octubre es cuando te suele impactar y hundirte en las expectativas de voto o en las encuestas, ¿no? Yo creo que aquí hay que estar muy atentos a la sorpresa de junio, porque a pesar de que Andrés Manuel va arriba en las encuestas, muchas cosas pueden ocurrir todavía. Y yo creo, para aquellos que son expertos en campañas negras, en sabotear las expectativas de cada candidato, junio va a ser un mes clave, yo me atrevería a decir, Rubén. En junio pueden pasar cosas sorprendentes, puede, no sé, aparecer la amante de Andrés Manuel, o un testimonio que lo vincula con un crimen o con un robo o con uno de sus colaboradores. Todavía pueden pasar muchísimas cosas, de tal suerte que, haciendo de lado, yo también coincido contigo, es muy difícil realmente confiar en las encuestas. Ya quedó demostrado que ninguna encuesta es fiable, tratándose de campañas presidenciales o las que tú quieras decir, porque la técnica para medir el ánimo del elector ha cambiado muchísimo y la realidad de ese elector también. Pero yo creo que los retos que va a enfrentar y las sorpresas que puede enfrentar de aquí a junio Andrés Manuel son mayúsculas. Bueno, y en ese sentido sigue la política de puertas abiertas. Él sigue diciendo, bueno, si ustedes quieren colaborar al cambio, etcétera, vénganse para acá, venga nuestro reino y pásenle y vénganse a trabajar. Pero siguen ahí entrando personas indeseables, algunas más bien a la luz de una polémica que tendría que dirimirse en los medios de comunicación, por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia, del sindicato de los mineros, a quien yo entrevisté alguna vez ya hace años. Él estaba en Canadá, lo entrevisté para KPFK acá en los Estados Unidos, a raíz de la presentación de un libro. Esteban Garay ha dicho públicamente que se le inventaron cargos. Pedro Miguel en La Jornada también escribió en ese sentido un texto sobre que se le inventaron cargos. Pero en fin, pero hay otros que fueron adversarios declarados y no solamente adversarios, sino los propios que Andrés Manuel López Obrador había mencionado que pertenecían a la mafia del poder y están siendo recibidos en este movimiento. Dicen para buscar una unidad, etcétera. ¿Tú cómo ves todo esto? ¿Qué tanto va a pesar entre sus seguidores de núcleo duro o entre los indecisos? Mira, yo creo que por el momento la estrategia de Andrés Manuel, de sus operadores, consiste en arrastrar el mayor número de apoyos, ¿no? Y aquí, bajo la lógica del se vale lo que sea, ¿no?, con tal de jalar votos, apoyos por aquí, por allá. Y el problema con este tipo de estrategias, que pueden funcionar y pueden ser muy eficaces efectivamente para arañar votos por aquí o votos por allá, es que en esas prisas por ir recolectando a quien se apunte, y en esa lista se incluyen muchos oportunistas, gente con un pasado bastante cuestionable, siempre existe el riesgo de que ese dulce al final se desvele, termine por ser un dulce envenenado, ¿no? Que puede envenenar el pozo del apoyo de sus simpatizantes
o puede crearle problemas de carácter legal. Por ejemplo, en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, a la polémica sobre si sí o no se quedó con los 55 millones de dólares que dice el gobierno que se quedó con ellos, hay quien asegura que todo es un invento, pero hay un factor que casi nadie ha mencionado, que es el tema de la elegibilidad de Gómez Urrutia. Y seguramente aquí hay gente que ya está dispuesta a apretar por ese lado, porque Gómez Urrutia, no sé si tú sepas, es ciudadano canadiense, se le concedió la ciudadanía canadiense creo que en 2013, y además no ha residido en México desde hace bastante tiempo, y creo que para ser elegible al cargo necesitas por lo menos creo que 6 meses, ¿no? Entonces, hay muchos factores que yo te apuesto que en estos momentos están revisando todos los operadores políticos de mí y Anaya para dispararle y tratar de alguna manera de desvirtuar o contrarrestar, ya sea de la biografía, los antecedentes o de la viabilidad, el carácter jurídico, el perfil jurídico de toda la gente que ha decidido incluir en su lista. Bien, pues acercándonos ya a la recta final para no extendernos tanto, ¿qué consideras que sea urgente, por decirlo así, para plantear en este breve espacio entre noticias, ya sea de la relación México-Estados Unidos, ya sea también de esta cuestión de las campañas, en fin, a mí me preocupa mucho en lo particular, tal como lo habíamos mencionado, que se exacerben los odios, que se exacerbe nuevamente esta división entre mexicanos cuando más nos surge, cuando más necesitaríamos realmente cierta unidad dentro de la diversidad. Y ha irrumpido, ¿verdad?, sin duda como un símbolo de esta problemática el hecho de izar la bandera mexicana con el escudo al revés, que tiene un significado realmente muy importante, ¿no? A fin de cuentas, México de cabeza. Me preocupa eso y que se haya corroborado y que por segundo año, creo que es consecutivo, el año pasado fue cuando se rasgó la bandera. Me parece ya una coincidencia bastante sospechosa, pero en fin, ahora la bandera con el escudo al revés, en el pasado 24, Día de la Bandera en México. Fíjate que yo creo que ese solo hecho es como la metáfora de hasta qué punto el gobierno de México ha sido tan incapaz para liderar, a infundir entusiasmo, para infundir confianza. Yo creo que va a ser la metáfora que va a despedir quizá el último tramo de Enrique Peña Nieto, un presidente que puso de cabeza al país, un presidente que no supo entender que el ciudadano ya estaba cansado de tanta corrupción, de tanta inseguridad, y yo creo que ese acto tan accidental también te demuestra hasta qué punto, como tú ya lo habías dicho bien, en el último tramo de un presidente suele ser bastante cruel, porque tu poder presidencial se te va desgranando, se te va desmoronando, comienzas a perder muchas cosas, ¿no? Y que te pasen este tipo de cosas en el último tramo, terminan por prácticamente pues colocarte en el sitio. Es curioso cómo de forma accidental ese mero hecho ha colocado a Enrique Peña Nieto en ese pasillo, ¿no?, donde va a figurar, en ese pasillo de la historia de México va a quedar realmente retratado Enrique Peña Nieto como el presidente que dejó de cabeza al país. Es lo único que se me ocurre, Rubén. Pues sí, realmente, bien lo dices respecto al tema de la bandera. Muy bien, Jaime, pues yo creo que aquí paramos la reflexión y nos encontramos próximamente, espero la próxima semana, para seguir. Están ocurriendo muchísimas cosas, sí, ¿no? De manera simultánea. Entonces la próxima semana seguiremos charlando. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Te mando un gran abrazo, Rubén. Muchísimas gracias, hasta la Ciudad de México. ¿Cómo está la temperatura por allá? Yo dejé frío todavía. Todavía el solecito ya está entrando. Todavía hace un poco de fresquito, pero el solecito ya invita para estarse en la terracita, tomarse una tequilita, una carne asada. Es que cuando vengas la hacemos. La hacemos, claro que sí. Perfecto, Jaime, yo te aviso. Muchas gracias y muchas gracias a las personas que estén viendo este video de Entre Noticias, rubenluengas.com. Gracias, Jaime.